creó y te trajo con un propósito eterno. Vos sos único y Dios rompió el molde contigo. Te bendigo en ese propósito en el nombre de Jesús. En un contexto en el que se debate la necesidad de establecer la educación sexual en el sistema educativo público, y teniendo como antecedente los últimos hechos acontecidos en Hernandarias, en donde hubo una represión y violencia en contra de la comunidad LGBT, vimos la necesidad de conversar con una referente evangélica, con una dirigente social, que para tratar de entender de alguna manera cómo piensan los referentes religiosos en relación a estos debates sensibles que comprometen la sanidad pública en un país en el que por día 2 niñas menores de 14 años dan a luz. Por eso conversamos con la senadora María Eugenia Bajac, referente liberal y dirigente evangélica, para que nos explique un poco más sobre esto. El propósito es devolver otra vez la valía al ser humano. O sea que nosotros somos seres demasiado preciosos, valiosos, únicos. Dios con nosotros rompe el molde. Él quiere hacer algo conmigo, contigo, de forma individual, porque Él es un Dios personal. Y entonces nosotros tenemos que nada más recibir esa revelación de quiénes somos realmente. Pero quiénes somos, quién es el que te va a decir realmente quién eres. Dios, el que te creó. ¿Y qué pasa si viene una persona y te dice, senadora, pero yo no creo en Dios? O sea, ¿por qué vos me tenés que estar tratando de convencer de que tus creencias, tus ideologías, tus credos van a tener, digamos, van a condicionar mi desarrollo como persona? Porque ahí radica el problema. Mucha gente grita a voces, yo no creo en Dios, Dios no existe. Pero todo se debe otra vez, y vamos a llegar al mismo punto, desde el día que fue concebida esa persona en el vientre de su madre. Entonces es una cuestión de fe nomás eso, ¿creo o no crees? No, obviamente, pero la fe es una ley espiritual. Y vos decís, ¿y qué pasa con la gente que no cree en un ser creador? Exacto. Bueno, te voy a decir qué pasa. Que en el fondo de nuestra contextura, de lo que nosotros somos acá, nos vemos, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos seres altamente espirituales. Bueno, pero ¿qué pasa? Eso es lo que te digo. ¿Qué pasa si la persona no cree? ¿No le va a convencer de eso la persona? Por eso te digo, yo no tengo el poder de convencerle a nadie. Ni vos ni nadie. No hay un ser humano que convenza a otro ser humano. Eso dejemos justamente a la divinidad. Eso dejemos justamente a aquel que sí puede convencerle y darle su verdadera identidad. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Eso me tiene que dar el que me hizo y el que me puso un manual de instrucción. Para nosotros los que creemos en la cultura judeocristiana, nuestro manual de vida está aquí. Aquí está el manual de vida que Dios nos entrega. Nosotros que pusimos nuestra fe en Jesucristo. ¿A usted no le parece un poco, digamos, no peligroso, pero sí atentatorio contra los preceptos constitucionales el hecho de que tenga usted un sesgo religioso tan marcado en su función legislativa, senadora? No, absolutamente. Esa es una fortaleza. ¿Es cierto que usted es pastora todavía o no? No, absolutamente. Yo tuve que renunciar a todo. ¿Pero pidió permiso, dijo usted? Yo me retiré del pastorado. Me retiré, ¿por qué? Porque lo que yo hago siempre lo hice con mucha pasión. Creyendo y confiando en lo que estoy haciendo. Porque estoy direccionada. Usted decía en su intervención en el Senado que los embriones los ojos de Dios. Ya veían los ojos de Dios. En el Salmo 138 aquí y en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas las cosas que tú quieres para mí sin que falte nada. Pero eso no es darle un sesgo religioso a una cuestión científica. Absolutamente. Uno sabe dónde se inspiran los grandes escritores, filósofos y los grandes hombres en este bendito libro, que no es un libro. Este es Dios. Este es Dios hablándonos, nuestro creador bajándose y dándonos instrucciones escritas, porque ya son mandamientos. ¿Qué opinas vos de todo este movimiento que hay ahora de reconsiderar o revisar los preceptos científicos por encima de los dogmas? Lo que está sucediendo en Brasil con la cuestión de la instauración de una política con una clara incidencia religiosa en la educación, lo que está sucediendo en otros países del mundo en la que la religión está inclusive logrando revisar o revertir cuestiones que la ciencia ya demostró que son así. En esa convivencia de ciencia y religión, ¿qué crees que debe prevalecer?
La ciencia se dobla ante esta palabra. La ciencia se dobla a la religión, no a la palabra de Dios. No, a la palabra de Dios. Este mundo, según lo que yo creo, por mi cultura judeo-cristiana y para mí las escrituras son el poder de Dios, dice que todo fue hecho de la nada y por la palabra. La palabra es poderosa. Bueno, pero si yo me dejo llevar por lo que dice la Biblia, Adán y Eva existieron como tal. Lo que aquí está escrito, yo lo creo. O sea, vos crees que existió Adán y Eva, que comió la manzana y que se vino la serpiente. No así literalmente, porque muchas cosas nosotros tenemos que hablar a través de parábolas. De metáforas. ¿Verdad? De metáforas, de comparaciones. Hoy la gente entiende más. ¿Verdad? Jesús se manejó así cuando él vino a la tierra. Siempre habló a través de parábolas, pero en secreto. Él le decía todas las cosas a sus 12, ¿verdad? Porque ese era él era el mentor y ellos eran sus discípulos, ¿verdad? Así funcionó ese mentorado. Ese estilo de vida que él le dio a través de las parábolas son los que quedaron. Hace más de 2000 años que se estableció un estilo de vida llamado cristianismo. En eso yo creo. ¿Cómo hacemos para homologar lo que te dice la ciencia, la teoría evolutiva, con lo que te dice la Biblia? Porque claramente hay una contradicción ahí. Me haces una pregunta personal y yo te voy a responder también personalmente. Lo que es mi fe, mi creencia y lo que yo me sostengo, ¿verdad? Acá sí dice que Adán y Eva, que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, que esta tierra estaba desordenada y vacía y que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas y de que él creó al hombre, digamos, macho, hembra, varón y mujer, a su imagen, conforme a su semejanza, y que le hizo enseñorear. Bueno, en eso yo creo. Y si la ciencia contradice que hubo una creación, allá aquellos que contradicen. Ok, entonces vos no crees que haya existido la evolución del hombre. Absolutamente. No crees que haya existido Lucy, la primera australopiteco. ¿Qué es Lucy? Lucy, la primera humanoide que apareció, la primera australopithecus que fue hallada como que fue digamos, la instancia previa de evolución al hombre, el neandertal, el hombre neandertal. No. ¿Dinosaurios? No sé cómo habrá sido. ¿Dinosaurios? Sí creo. ¿Dinosaurios? Sí. Y bueno, claro. Entonces Adán y Eva convivían con los dinosaurios. No, pero te voy a decir, nosotros pues nos vamos evolucionando. Obviamente yo creo en una evolución progresiva, pero no así como la ciencia y la... O sea, Adán y Eva no era rubia, con un cuerpo esbelto, y Adán y... Nosotros podemos hacernos muchas suposiciones y visualizar. Era medio mono, entonces. No sabemos. Me pareció muy importante conocer qué significa para los grupos religiosos la sexualidad y cuán diferente es esto para las personas que ven la sexualidad de una manera diferente a la de ellos. Para vos, ¿la sexualidad qué es? ¿La sexualidad tiene que ser una cuestión meramente un vehículo de reproducción o puede ser también una herramienta de interacción, de afecto, de placer, de disfrute, de gozo? Me encanta tu pregunta, porque desde que iniciamos esta conversación yo te hablé de la identidad. Y la identidad está ligada a nuestra sexualidad, a nuestro género incluso, ¿verdad? La sexualidad es innato en nosotros, es algo natural, es algo bueno y en gran manera, dice esta palabra, esta escritura. Bueno, pero yo quiero saber lo que dice Eugenia, lo que dice Eugenia, no lo que dice la Biblia. Lo que dice Eugenia es que Dios nos hizo bueno, pero el hombre buscó muchas perversidades. Entonces, si Dios nos hizo bueno, bendijo nuestro sexo, dijo varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Entonces, en eso es lo que yo me basamento. Dios bendijo al ser humano en su sexualidad. Varón y hembra lo creó. Y les dijo, multiplíquense, sojuzguen y estén felices. Pero también hizo el placer dentro del... Obvio, por supuesto. Dentro de lo que Dios hizo bueno y en gran manera, Él no va a hacer algo para que nosotros tengamos que sufrir dolor y todo eso. No, algo bueno y en gran manera. El sexo es bueno y en gran manera si se lo utiliza bien. Si nosotros no nos volvemos como animales, perdón que yo hable así porque yo soy muy directa, ¿verdad? Yo no ando así con rodeos. Yo digo la verdad y aunque me... Pero los animales son creadores de creación de Dios también. Claro, y tienen relaciones sexuales en la calle. Y bueno. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vamos a limitar... O sea, el animal no tiene pudor. El animal vive su sexo, su instinto. Ahí está. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo entonces? Porque somos la imagen y la semejanza del Dios vivo. Y porque nosotros nos regimos por mandamientos y por un manual de vida. O si no, seríamos como animales. O vos querés vivir como un animal. No, pero quiero vivir plenamente los recursos que me dio Dios a disposición. Por supuesto. Pero dentro de eso existen reglas, existen limitaciones, existen cosas. Pero vos hablabas del libre albedrío, por ejemplo. El libre albedrío, yo sí te escucho a vos hablando del libre albedrío y defendiendo la figura del libre albedrío.
yo puedo decir, pero entonces la senadora Bajak está, apoya o defiende el albedrío que tiene una persona en poder vivir su sexualidad plenamente, sin ningún tipo de atadura religiosa. O sea, ¿vos qué opinás de las personas, mujeres o hombres, que deciden vivir su sexualidad con responsabilidad, no con irresponsabilidad, pero con responsabilidad, pero plenamente, sin ningún tipo de pudor ni de sesgo religioso? Que respondan al mismo sexo, decís, ¿o a qué te referís? No, en general. ¿A cualquier tipo de prácticas? Mujeres que les gusta, sin ser irresponsable, Sí. aclaro eso. Sí. O sea, que gusta estar con hombres, o que hombres que gustan estar con hombres, o con mujeres. animales, No, o no, algo no, que no, sea, no, ¿verdad? no, no, eso es diferente. ¿Para ustedes es lo mismo la zoofilia que la homosexualidad? No, le voy a decir, pecado es pecado para mí. Lo que acá la escritura a mí me dice que es pecado, ¿sabe qué es pecado? Sí. Errar el blanco, según esta palabra. Porque por ello me rijo. Entonces yo lo meto en el nivel de perversión, ¿verdad? Son perversiones, son desviaciones de la identidad, ¿verdad? Porque ¿cuál fue el resultado? Bueno, pero ¿qué pasa? Otra vez, pero voy otra vez a eso, senadora. ¿Qué pasa si viene una persona que yo estoy seguro, vos tenés conocidos homosexuales, supongo? Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿vos tenés cara para decirle, vos sos una perversión de Dios? No, porque yo no le trato, yo no le juzgo por lo que hace, yo le amo por lo que es. O sea que la gente que escoge, por ejemplo, como estilo de vida el homosexualismo, elige, escoge y practica. Y es una conducta aprendida también. Entonces aprenden, pero así mismo como aprenden, se puede desaprender para que los resultados... O sea, las teorías de reversión existen para vos. Existen totalmente, yo conozco. Y están justificadas. Totalmente. Pero hay gente que dice que es una especie de tortura, eso, senadora. No, absolutamente. O sea, se le expone a la persona a un... Por eso me voy a volver a esto. Si esta palabra te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Yo quiero decirte que dentro del contexto matrimonial del hombre y de la mujer hay cosas que van a producirnos placer, pero no precisamente, ni aunque la ciencia me diga que por los canales incorrectos uno va a sentir placer, y puede que sí incluso, porque esa como es una práctica. ¿Pero si sentís placer? Mira, yo te digo que el ano no fue hecho para introducir nada. La fue boca hecho tampoco. para esparcir, para sacar. La boca tampoco. Bueno, pero yo me refiero exclusivamente a, obviamente, ¿verdad? Sí, tenés razón, ¿verdad? La boca tampoco, y eso es muy frecuente que suceda. Exactamente, es muy frecuente que suceda. Parece que nomás lo otro es mucho más aberrante, ¿verdad? Y sí, lo sabemos, ¿verdad? Pero no fue hecho. O sea que si se siente o no se siente placer, ese es harina de otro costal para cada uno. No, es que ese es el punto, porque si te siente placer, quiere decir que porque te va a hacer mal. Claro, hay gente que igual sabiendo que le va a hacer mal, que le va a enfermar, que va a causar mil cosas, igual lo hace por el placer. Hasta agosto de 2019, el Ministerio de la Niñez recibió 2.000 denuncias de abuso sexual a niñas y niños, y 55 adolescentes todos los días dan a luz en nuestro país. Por eso queríamos conversar en base a esta realidad, en una conversación muy honesta, muy franca con la senadora Bajak, para ver qué solución plantean ellos a esta realidad, que es una realidad ineludible, innegable y que sobre todo necesita acciones puntuales, concretas e inmediatas. ¿La educación sexual debe ser incluida en el sistema educativo público o no? Sí, pero revisada y consensuada y con muchos sectores, ¿verdad? Que sea inclusivo los sectores que van a determinar si va a ser para bendición y edificación este material, pues bienvenido sea, pero de la manera consensuada y sin no sesgos religiosos, sin un celo religioso, porque acá es sentido común. Sentido común y un estilo de vida. Claro, basado en hechos. Basado en hechos. Ok, y entonces, no entonces si vos tenés un índice de 16 mujeres asesinadas en el 2019, si tenés un índice altísimo de niños y niñas violados y abusados por su propia familia en su casa todos los días, ¿cómo haces para que ese sistema educativo acompañe a esos niños y garantice en la medida que se pueda de que esos niños tengan conciencia acerca de lo que comprende su cuerpo? Creando instituciones dentro tal vez de la salud y de la educación, que son los temas que nosotros tenemos aplazados, ¿verdad? Sí. La salud y la educación en Paraguay, lastimosamente, y lo digo con mucha tristeza, estamos aplazados. Entonces, por eso ocurren tantas cosas, mucha ignorancia. La pregunta de qué significa la libertad para un líder religioso es muy pertinente en este caso, porque estamos hablando de una dirigente que antes de ser, o además de ser una dirigente evangélica, es también una dirigente liberal, afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo hace la senadora Bajak para complementar
para articular dos conceptos importantes. Por un lado, la libertad irrestricta o el respeto a la libertad irrestricta, pero por otro lado, el condicionamiento a los dogmas religiosos. ¿Cómo haces vos para homologar, que fue una pregunta que le hice también a Federico Franco, cómo haces para homologar la cuestión de la defensa irrestricta de la libertad, que es lo que le mueve al liberalismo como liberal, y el condicionamiento al que tenés que estar, que te impone la Biblia? Porque, digamos, vos lo dijiste, la Biblia es una serie de reglas que te indica cómo vivir plenamente y en consonancia con lo que dispone Dios, ¿verdad? ¿Cómo haces para que eso no conflictúe con la libertad que vos siempre defendés o que deberías defender? Bueno, por sobre cualquier ideología humana está esta palabra para mí. O sea que la libertad entonces pasa a segundo plano. Depende de cómo se utilice. Si la libertad lo utilizo bien, me va a servir. Y si no, se convertiría en un libertinaje. Sobre cualquier ideología humana, yo tengo esta palabra como norte y sobre eso. Pero entonces quiere decir que eso restringe tu libertad. Eso restringe a las personas que están sometidas y que creen, porque hay gente que cree por creer, que no se pone a pensar realmente lo que dice la Biblia. Ahí está. Entonces, es gente que a las masas, le estás condicionando a que suprima su libertad en pos de creer la palabra de Dios. No, eso es una sugerencia. Eso es lo que a mí me corresponde hacer de mi parte. Convencer a nadie, yo no tengo ese poder. Yo lo único que puedo hacer es persuadir, tal vez, ¿verdad? Comunicar, enseñar, mentorear a las personas que tengo a mi alcance, ¿verdad? En el etnos que a mí me toca. Entonces, si yo puedo ser de influencia positiva para ese etnos, siempre lo voy a hacer. Pero ¿cuáles son, en qué me basamento? ¿Cuáles son mis fundamentos? Mis fundamentos son los principios, los valores y los mandamientos que me rigen a mí. Por eso hablo de mí. Yo no hablo de los demás. Pero si esto puede ser de buena influencia para tu vida o para la vida de la gente de mi etnos, entonces bienvenido sea. No voy a destruir. En parte tal vez edifique y construya. Claro. Perfecto. Gracias, senadora. De verdad dio mucho gusto hablar contigo. Ay, gracias. Porque te digo honestamente y con el corazón en la mano, te digo, no coincido en muchísimas cosas, pero digo, soy una persona apasionada, convencida de lo que dice, que da gusto hablar. O sea, de esto se trata, ¿verdad? La democracia es esto finalmente, ¿verdad? Gracias. Se va a cumplir a sí mismo. Se va a cumplir, ¿verdad? Sí. No, vos naciste para cosas grandes.